Buenas tardes, profesora, ayudante. En esta oportunidad nos encontramos con el equipo compuesto por Osvaldo del Río, Benjamín Guzmán y Ernesto Mechea para presentar el caso número 2 de la empresa PHP. En primer lugar, se identifican a los grupos de interés. En la parte interna se tiene a Rafael Palacios, Jane Nelson, Pamela Oyerson, Eric Toledo, Michael Smith, la vicepresidencia de proyectos de PHP y Head of Project Service. En la parte externa se tiene al gobierno de Chile, a Chris Ritson, al Ministerio de Minería, a clientes de la empresa y a empresas de software. Dentro de los grupos de interés identificados, se considera como clave los siguientes. Rafael Palacios, quien trabaja en el área funcional de Project Controls de Project Service, responsable de la elaboración y emisión del procedimiento de Cost and Schedule Range Analysis. Otra de sus funciones es coordinar el proceso de análisis de riesgo y simulaciones de análisis cuantitativo. Dado lo anterior, se infiere que posee alta autoridad. El señor Rafael reconoce que los grandes problemas no se encuentran en la alta dirección, más bien en la parte inferior. En la entrevista aportó excelente información acerca del Risk Register en el proceso SCRA. A partir de lo escrito, se considera que posee un interés y poder alto con el proyecto en estudio. Luego se tiene a Michael Smith. Su cargo es Global Practice Lead en PHP. Esto implica que su interés con el proyecto es muy alto. Su alcance es alto de igual forma, ya que debe llevar mejoras a todas las regiones y estandarizar procesos globales. Michael es también asociado de la American Association for Cost Engineering y como miembro activo participa regularmente en seminarios donde se presentan los últimos avances en la ingeniería de costos. A raíz de lo anterior, se determina que este interesado posee un alto impacto y poder. De igual forma, posee una gran influencia y liderazgo. Finalmente se tiene a Chris Ritson. Chris Ritson es un consultor de la empresa Safran Risk y es analista de riesgo con más de 20 años de experiencia. Dado que es un consultor externo, está en la posición de proponer soluciones y entregar recomendaciones, las cuales la empresa PHP no está completamente en la obligación de tomar, por lo que se considera que su poder es medio bajo. Tras la entrevista se corrigieron resultados de las simulaciones 1 y 2, por lo que su alcance es bastante alto. A partir de lo anterior, se tiene que este perfil clasifica en alta influencia, interés medio alto y poder medio bajo. Luego se presentan las matrices. En primer lugar, la matriz de poder de interés, en donde en el cuadrante interés y poder alto encontramos a Rafael Palacios y a Michael Smith. Por su parte, en el cuadrante de alto interés y bajo poder encontramos a Chris Ritson. Luego se tiene la matriz de impacto-influencia, en donde Rafael Palacios y Michael Smith se encuentran en el cuadrante de alta influencia y alto impacto, mientras que Chris Ritson se encuentra en el cuadrante de alta influencia y bajo impacto. A continuación, se muestra la matriz de objetivos, en donde para cada grupo de interés clave se expone su objetivo en conflicto y sus objetivos compartidos con el proyecto. En primer lugar, Chris Ritson se encuentra en la calidad de interesado externo y comparte el objetivo de aportar desde su experiencia como analista de riesgo, revisando los modelos y resultados de ciertas simulaciones. Luego, Michael Smith, que considera que los talleres de rango poseen desventajas, propone herramientas de análisis cualitativo de riesgos diferentes, y sus objetivos compartidos es principalmente mejorar las prácticas de estimaciones y estandarizar los procesos globales. Finalmente, Rafael Palacio cree que para implementar el software o modelo integrado, primero se debe corregir otros aspectos del proceso actual, y considera que el registro de riesgo tiene deficiencias, ya que no muestra el análisis y las subcausas de los riesgos. No se realizan encuestas de satisfacción, pero se ha mejorado en la reducción de tiempos de los talleres. En la diapositiva presente se presenta la matriz de información, en la cual para cada grupo de interés clave se expone la información que necesita, el por qué necesita y recibe esta información, por cuál medio y cómo se recomienda entregar la información,
cuándo se recomienda entregar la información y finalmente una pequeña recomendación para cada grupo de interés con el proyecto. Continuando con las matrices, se tiene la matriz estratégica y recomendaciones, en donde se muestra una especie de resumen para cada grupo de interés, señalando su categoría, si es interno o externo, los objetivos que posee, y a partir de las matrices presentadas anteriormente, su nivel de interés y nivel de influencia. También las acciones posibles, tanto positivas como negativas, y finalmente una estrategia relacionada a este interesado. Se presenta la de Michael Smith, la de Chris Ritson, finalmente la de Rafael Palacios. En cuanto al énfasis de las restricciones, en primer lugar ubicamos la calidad. Como se trata de un diagnóstico y evaluación del proceso actual de análisis de rangos para los costos y plazos, a la vez que se entregan distintas opciones o propuestas de mejora, esta restricción resulta ser fundamental dado que se espera que las nuevas propuestas para los procesos sean de utilidad, al ofrecer herramientas que sean compartidas y entendidas por todos quienes participan en la organización, que los motiven y que, por sobre todo, ayude a generar un análisis más certero y confiable en el proceso SCRA. En segundo lugar, posicionamos la restricción de alcance. Como se identificó el poco involucramiento en el proceso por parte de los trabajadores que se ubican aguas abajo en la estructura jerárquica y de otros actores en particular, se considera que la restricción de alcance es esencial para la buena implementación y desarrollo de las propuestas que se buscan implementar dado el análisis. De esta forma, el nuevo proceso integrado para el análisis de rangos y costos y plazos debe ser entendido por todos, a la vez que se busca la participación activa. En tercer lugar, ubicamos la restricción de costo. Las propuestas de mejora para los procesos involucrados en el análisis de rango se traducen en recursos a utilizar. De esta forma, la restricción de costos está asociada a los cambios que pueden ser estructurales, involucrando hardware y o software, como de organización, a través de nuevos protocolos y o responsabilidades asignadas. Generalmente, los talleres, al ser un evento largo y del alto mando, es evidente que tienen un alto costo para el proyecto. Finalmente, ubicamos al tiempo como la última restricción. Esto dado que la implementación de las mejoras obtenidas desde el análisis del proceso SCRA no tiene una fecha final definida, por lo que esta restricción se considera como la menos importante. Sin embargo, hay que considerar que mientras antes se aplican las propuestas de mejora, mejor será para los procesos de análisis de costos, de rango, perdón, de costos y plazos, lo cual significará un beneficio directo para la empresa. Realizando un análisis exhaustivo del expuesto en la memoria, se identificaron las siguientes gestiones del conocimiento que afectan directamente en la implementación. En primer lugar, consideramos que la gestión de interesados es fundamental en el caso, debido a que la identificación de los interesados clave sirvió para obtener información para elaborar el nuevo método integrado. Posterior a la identificación de los interesados, se realizaron entrevistas, de las cuales se distinguieron nuevas problemáticas que no fueron percibidas en el análisis de simulación. Cabe destacar que esto fue realizado en base a la experiencia y conocimiento de los entrevistados. Como segunda gestión del conocimiento, identificamos la de comunicaciones, en la cual los jefes del proyecto se comunicaron en todo momento con los miembros e interesados del proyecto. Para aplicar esta gestión, se debe haber identificado a los interesados clave y en base a cada interesado se estableció o se debe establecer el procedimiento de comunicación de la información del proyecto. Por ejemplo, a los interesados mayormente vinculados, como Pamela Yarzún y Rafael Palacios, se les debería entregar información atingente o relacionada a los cambios en el método integrado y en los talleres de riesgo. Como tercera gestión del conocimiento, identificamos la gestión de riesgo. Esta gestión es una de las más relevantes sin duda, ya que en la memoria las problemáticas planteadas inicialmente eran diversas y principalmente correspondían a estimaciones inadecuadas, tanto en la duración de los proyectos y en las estimaciones de costos. En primer lugar, se aplica la gestión de riesgos
desde una perspectiva cualitativa, a través de entrevistas a los interesados. Además, para representar estos riesgos, se utilizó el diagrama de causa-efecto, diagrama bastante útil para diferenciarlos y clasificarlos según relevancia e impacto en el desarrollo del proyecto. Como cuarta gestión, tenemos la gestión de integración, una gestión del conocimiento muy relevante, ya que articula y consolida lo elaborado, de forma de que se integre correctamente el proyecto en la organización. Para lograr esto, se recomienda que se cumplan con las expectativas de los interesados y se cumplan los requisitos solicitados. Como penúltima gestión reconocida, se encuentra la gestión de calidad, la cual, aterrizándola a esta memoria, se deduce que cumple un papel importantísimo, estando presente en toda la duración del proyecto, debido a los altos estándares de calidad de una empresa multinacional y de reconocimiento como BHP, también considerando los potentes efectos negativos que tendría una mala gestión, perjudicando a la organización en ámbitos como el productivo y el financiero. Por último, encontramos la gestión de alcance, la cual consta de 5 etapas, las cuales fueron utilizadas por el autor, aunque en el trabajo se destacan 3 principalmente. En primer lugar, la recopilación de requisitos o necesidades de los interesados, conociendo nuevas problemáticas y propuestas, en las cuales se encontraron principalmente 18. Posterior a esto, se define el alcance a mejorar, en la metodología a una metodología integrada, proponiendo la elaboración de pretalleres. Y por último, señala que es fundamental que las actividades del programa se guíen o se fundamenten en un esquema como por ejemplo el EDT. ¿La propuesta soluciona la problemática identificada? En primer lugar, la problemática identificada apunta a que el método de rangos utilizado en los proyectos de Minerals América en BHP ha perdido confianza en el equipo de liderazgo, ya que los resultados son poco fiables, principalmente por el alto nivel de sesgo en la captura de datos de riesgo y por la poca participación en los talleres. Posteriormente, el diagnóstico arrojó una resistencia al cambio por parte de cierto grupo de trabajadores, lo que extendió la problemática no solo al taller de rangos, sino que a todo el proceso de SCRA. Del proceso de diagnóstico, Cristian logra identificar 18 potenciales propuestas de mejoras para solucionar los problemas identificados. De la totalidad, se realizó un proceso de priorización, de la cual se desarrollaron y detallaron en profundidad sobre algunas de ellas, dejando identificadas las restantes para que se pueda tratar en un futuro si así se quisiese. Con lo anterior en mente, las propuestas entregadas por Cristian se sustentan principalmente en la integración de los procesos de predictibilidad de costos y duraciones, lo que a nuestro criterio sí solucionaría gran parte de las problemáticas identificadas. Dentro de las ventajas, se aborda la problemática de la asignación de riesgos conjuntos como input para las actividades de planificación y así tener un análisis más exacto y completo. Además, abarca la gestión de cambio para impulsar de la mejor forma el cambio organizacional, que tiene que acompañar el proceso de integración de los métodos de análisis de rangos. Por otro lado, un aspecto desventajoso es que no se abordó ningún aspecto económico en la implementación de las soluciones, lo que deja esa arista inconclusa, ya que es de gran valor para la consideración de la propuesta. Desde la perspectiva del modelo de madurez, se posicionó a BHP en una etapa de madurez nivel 2, gestionado. Esto porque los procesos se planifican y ejecutan de acuerdo con las políticas al poseer la estructura de cómo realizar la metodología de análisis de rangos. Se emplea personal cualificado, se involucra a las partes relevantes interesadas, entre otros. Sin embargo, los procesos de estimación de costos y duración utilizados no están comprendidos a la perfección. No se cuenta con registros históricos de riesgos ni de los procesos anteriores. No se incorporan acciones para mitigar los riesgos en el modelo, entre otros aspectos que limitan el avance de la organización a niveles superiores del modelo de madurez. Al aplicarse las propuestas de mejora que se originan como solución a las problemáticas identificadas, la organización y sus trabajadores tendrían una comprensión en mayor profundidad del proceso SCRA, y las distintas actividades involucradas estarían descritas en estándares, procedimientos, herramientas y métodos. Además, se potenciaría enormemente la predictibilidad del proceso,
dado que la calidad y el rendimiento se interpretan en términos estadísticos y se miden cuantitativamente y cualitativamente durante la vida de los proyectos. Por lo tanto, la posición que adoptaría el proceso con estas nuevas medidas lo llevaría a una etapa de madurez nivel 4, gestionado cuantitativamente. La gestión del cambio tiene como propósito fundamental la utilización de estrategias para facilitar el cambio propuesto. En este sentido, la propuesta que definimos nosotros para incorporar el proyecto y enfrentar, por lo tanto, la resistencia al cambio, se basa en el modelo ATCAR, el cual se compone de 5 pilares o fases. Como primer pilar a utilizar tenemos la conciencia, la cual se encarga de generar conciencia respecto de la necesidad y los requerimientos para el cambio organizacional. En esta fase se tienen que plantear las principales necesidades y cómo la propuesta los soluciona, para así empezar a crear conciencia en los diferentes colaboradores, ya sea desde compañeros de trabajo hasta incluso la alta dirección. Como segundo pilar tenemos el deseo, cual consiste en desear de ser parte o el deseo de ser parte y apoyar el cambio, el cual busca que la persona tenga o le nazca ese deseo de fomentar el cambio, y lo cual se puede realizar al señalar las consecuencias negativas de la situación actual, al señalar el desarrollo profesional que puede implicar en esa persona, al generar incentivos, ya sea profesionales o monetarios, y al señalar el descontento sobre esta problemática que se busca solucionar. Como tercer paso o pilar tenemos el conocimiento del cómo hacer el cambio, que tiene por finalidad reflejar a los involucrados que se sabe, que se tiene el conocimiento y las herramientas de cómo implementar este proceso, y así que este mismo termine de forma exitosa. Esto se refleja claramente en la memoria a través del modelo integrado, el cual se forjó en base a 3 componentes: entrevistas, opiniones de expertos y, por último, la investigación. Como cuarto pilar del modelo ATCAR se encuentra la habilidad, la implementación de habilidades y conocimientos, la cual consiste en preparar a las personas con los conocimientos técnicos fundamentales para utilizar la nueva metodología, lo cual es fundamental, ya que hará que la transición sea mucho más fácil y que las personas de personalidad un poco más introvertida pierdan el miedo. Como último pilar fundamental y no menos importante, tenemos el reforzamiento, mantener el cambio realizado en la organización. Arista que se enfoca en mantener el cambio en la organización. Existe una diversidad de técnicas para fomentar esto, como los incentivos, reconocimiento, celebraciones y cambios en las compensaciones. Cabe destacar que al ser la última etapa del modelo, esta se realiza cuando la propuesta de mejora ya ha sido implementada correctamente. Como comentario final, es fundamental que la implementación se siga esta estrategia para que se adopten los cambios correctamente. De esta forma, asegurar la transición a un nivel de madurez más avanzado como el 3 o el 4, con objetivos cuantitativos para evaluar el rendimiento del proceso, incluso con la utilización de técnicas estadísticas avanzadas. Aciertos, errores y lecciones aprendidas. Dentro de los principales aciertos, se puede mencionar, en primer lugar, el diagnóstico inicial de los procesos y actividades involucrados en los métodos de predictibilidad de costos y duraciones. Para lo anterior, se rescatan las entrevistas a profundidad realizadas a distintos actores y stakeholders, los cuales brindaban sus visiones respecto a lo que para ellos estaba bien y mal. En este sentido, la aplicación de metodologías como el diagrama de Ichikawa causa-efecto, de forma complementaria, resultó esencial para la identificación de la problemática. En esta misma línea, otro acierto fue la continuidad del proceso de diagnóstico, que permitió clarificar otras problemáticas que no se consideraron en un inicio, a medida que se iba desarrollando el proceso de análisis, lo cual fortalece el desarrollo de propuestas de solución de manera que se adaptan mejor a lo que requiere particularmente la organización en estudio.
También la utilización de herramientas tanto cualitativas como cuantitativas, que proveen de mayor robustez el análisis, abarcando desde distintas aristas la problemática. Otro acierto a nuestro criterio fue la correcta organización de información relevante en tablas y gráficos para su exhibición, lo que genera una comprensión en mayor profundidad, pudiendo desarrollar aquellas ideas que el autor considera más relevantes de presentar. Por último, la utilización de indicadores de desempeño logren representar el éxito de la implementación del proyecto. Es un aspecto clave para fortalecer las propuestas que buscan ser solución a la problemática detectada. En cuanto a los principales errores, se tiene que, si bien las entrevistas aportaron un gran valor para el diagnóstico, se pudo haber estandarizado el proceso y optar por una muestra más representativa en cuanto a los actores y stakeholders, más que solo aquellos que estuvieron disponibles y dispuestos. Por otro lado, si bien se implementan medidas para abordar la gestión del cambio organizacional, estas no tienen una directriz clara hacia aquellos interesados que se muestran mayormente reacios al cambio, de las metodologías en los procesos de SSRA, lo que puede afectar la eficiencia de la implementación. Finalmente, mencionar la ausencia de un estudio, por simple que sea, sobre los aspectos económicos asociados a la implementación de las propuestas, para complementar de mejor manera el estudio. Las lecciones aprendidas parten por el hecho de que el nivel de profundidad del diagnóstico mediante diferentes herramientas cuantitativas y cualitativas deja una buena referencia para la realización de futuros estudios asociados a la dirección de proyectos. En este sentido, la identificación de los interesados es esencial para un mejor entendimiento desde distintos puntos de vista, lo cual enriquece el análisis. Asimismo, la implementación de gráficos y tablas para presentar información relevante de forma organizada es clave en el desarrollo de un informe, entregándole valor y solidez al estudio que hay detrás. Por otra parte, es de gran interés el hecho de que el diagnóstico de la organización es un proceso transversal durante toda la realización del estudio, de forma que el análisis desde distintas dimensiones va generando mayores niveles de entendimiento de la organización, permitiendo a la vez complementar etapas posteriores, creando un ciclo de retroalimentación que conseguirá mejorar las propuestas de solución. Por último, independiente del nivel de profundidad en el estudio, parece ser imperante el acompañarlo con un estudio económico, dado que, sin duda, una de las variables de mayor interés para las áreas gerenciales encargadas de la aprobación de proyectos de índole como la memoria en estudio. Con esto, damos por finalizada la presentación del caso 2 y agradecemos de antemano su atención. Muchas gracias.